Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Yuli Lazo y el día de hoy les voy a explicar qué es la ósmosis. Un medio de transporte que juega un rol sumamente importante en los procesos intracelulares y extracelulares para así mantener un equilibrio de sustancias en la célula. Y a nivel gastronómico también juega un papel demasiado importante en la química de los alimentos, porque así vamos a poder mejorar la cocción, el sabor y la textura de muchos de nuestros platillos. Así que vamos a comenzar. Ok, entonces podemos entender que ósmosis es un transporte pasivo. Dentro de los tipos de transporte que hay a nivel celular eucariota, a nivel célula procariota, inclusive en los alimentos que son células vegetales, hay transportes activos y transportes pasivos. Los activos vendrían siendo, por ejemplo, el transporte de la bomba sodio-potasio de los canales iónicos, en los que sí se necesita adenosintrifosfato o ATP, y el transporte pasivo es un transporte que no necesita energía. Y aquí estamos hablando de uno de los tipos de que es ósmosis. Primero empezaré definiendo qué es ósmosis. Se define como el paso del agua desde una solución de baja concentración de soluto hacia una de alta concentración de soluto, separadas ambas por una membrana semipermeable. Poco a poco voy a ir desarrollando qué es todo esto que acabo de decir, para que me vayan entendiendo de una manera desglosada. Pero bueno, ahorita en términos generales podemos decir que la ósmosis depende de que haya una membrana, un soluto, que es la sustancia que se disuelve, y un solvente, que es la sustancia que disuelve. Por ejemplo, en agua con sal podemos decir que el agua es el solvente y la sal es el soluto que se está disolviendo en el agua. Entonces, esta va a depender de la diferencia de presión, de la diferencia de concentración y del gradiente electroquímico. Y una palabra muy importante aquí va a ser el gradiente de concentración. Ok, entonces, como diferencia de presión osmiótica, podemos definirla como que ésta creará un balance entre el medio intracelular y el medio extracelular, creando así un equilibrio entre presiones, generalmente de flujos, ¿no? Dejando entrar o dejando salir ciertos fluidos para así generar una presión equivalente. La diferencia de concentración la podemos entender como la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Y el gradiente electroquímico se va a referir a la dirección en la que cambia más rápidamente la concentración. El gradiente de concentración podemos poner el ejemplo de un vaso con sal. Si del lado izquierdo tenemos más sal que del lado derecho, vamos a entender así que hay mayor gradiente de concentración de sal en el lado izquierdo, o mayor gradiente de concentración de un soluto. Entonces, aquí vamos a tener que el solvente de mayor concentración, como podría ser el del agua, baja al de menos concentración. En este momento entendámoslo en términos generales. Bueno, entonces, para entender la ósmosis creo que es de suma importancia entender el proceso de difusión. Entonces, la difusión va a necesitar de un soluto, un solvente y una membrana permeable. Pongan mucha atención en este nombre, membrana permeable. Vamos a tener dos ejemplos. El primero es la difusión con una sola molécula en gran cantidad. Tenemos que el gradiente de concentración de esta molécula es mayor del lado izquierdo. Entonces, lo que probablemente sucederá es que gracias a la membrana permeable, que no es selectiva, la mayor concentración de la molécula se moverá hacia la menor concentración. O sea, lo del lado izquierdo va a pasar al lado derecho, ¿no? Para así generar un equilibrio. En este equilibrio, lo que ya va a suceder es que las membranas, las moléculas se van a poder
distribuir equitativamente, ya sea del lado derecho al izquierdo o del lado izquierdo al derecho, porque la membrana es permeable y de cualquier modo vamos a tener un equilibrio en la difusión. Y bueno, vamos a así tener un igual gradiente de concentración en ambas partes. Ahora aquí viene lo interesante, que es la difusión con dos moléculas, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a añadir lo que es un soluto. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como vamos a tener, por ejemplo, aquí una mayor cantidad de soluto que de solvente y aquí una mayor cantidad de solvente, las moléculas de mayor concentración pues se van a pasar hacia las de menor, ¿no? Y aquí las de mayor se van a pasar hacia las de menor. Entonces vamos a tener que estas moleculitas amarillas se van a pasar de este lado sobre la membrana permeable, bueno, a través de la membrana permeable. Y vamos a tener una distribución equitativa en la que no va a importar si nos movemos del lado izquierdo al derecho o del derecho a izquierdo, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio. Las cosas se van a mover hacia el gradiente de concentración para que el gradiente de este sea equilibrado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con la ósmosis? Y bueno, una vez entendiendo qué es la difusión, ahora sí podemos entender que la ósmosis, para que suceda, necesitamos obviamente un soluto, un solvente y una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Me podrán decir, no, pues me estás hablando en chino. La membrana semipermeable es una membrana que permite pasar algunas cosas y otras cosas no. O sea, podemos decir que es una membrana selectiva. Ella va a decidir qué pasa y qué no pasa, para así tener en las células, tanto animales como vegetales, un equilibrio inteligente, pudiéramos decir. Si yo necesito más sodio, pues dejo pasar más sodio, y si necesito menos, pues no dejo pasar, ¿no? Entonces ahora sí vamos a tener un soluto, pero quiero que se fijen en el diagrama. Esta membrana, de aquí las rayitas rojas, tienen unos poros. Entonces este soluto pues es muy grande, es una bolota. Entonces no va a poder pasar por la membrana semipermeable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que donde haya menos soluto, o sea, ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, tenemos menos soluto que del lado derecho, ¿no? Entonces, hay más probabilidad de que la parte de menos cantidad de soluto pase por la membrana semipermeable hacia donde hay más soluto. Y me podrás decir, ¿pero por qué sucede esto? Porque en el lado derecho el soluto, que está muy grande, crea una interferencia en el solvente. Entonces así vamos a tener que hacer cuenta que tenemos a la molécula de soluto y el solvente empieza a chocar, entonces le interrumpe y no va a dejar que estas pasen. Mientras que en el lado izquierdo no tenemos esa interferencia o esa interrupción, y estas moléculas van a poder pasar hacia el lado derecho sin ninguna interferencia. Entonces va a haber más probabilidad. Otra cosa que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros metemos sal a agua, vamos a tener iones, que los iones son átomos con carga, a través de un proceso que se llama ionización. Entonces, el ion de sodio se va a volver un catión y el ion de cloruro se va a volver un anión, o sea, de carga negativa. Pero aquí lo que pasa es que se va a unir con el solvente, o sea, el agua, y vamos a tener una molécula muy grande. Entonces esta molécula se va a volver todavía más grande y no vamos a dejar pasar por la membrana semipermeable, no vamos a dejar pasar las moléculas de agua. Entonces la ley de la ósmosis es que siempre donde hay menos soluto va a pasar a donde hay más soluto, las moléculas de agua.
Y bueno, dentro de la ósmosis vamos a encontrar 3 tipos de soluciones: la solución hipotónica, la solución isotónica y la solución hipertónica. En la solución hipotónica, el prefijo significa menos de algo. Entonces vamos a tener que dentro de la célula hay más soluto y fuera de la célula hay menos soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las moléculas de adentro de la célula van a crear interferencia, entonces no van a dejar que en la membrana semipermeable pues salgan. Entonces las de afuera, como no tienen interferencia del soluto, van a empezar a entrar hacia la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues que la célula se va a expandir a tal grado de que inclusive hasta puede explotar. Se va a agrandar la célula y en las células, por ejemplo, de la sangre, pues estas explotan. En la solución isotónica, iso significa cosas iguales. Y es un movimiento bidireccional gracias a que como hay la misma concentración de soluto afuera que adentro, pues digamos que no hay tanta interferencia, entonces pues pueden entrar las moléculas de solvente o de agua de la misma manera que pueden salir. Entonces va a haber un equilibrio de gradientes y la célula se va a quedar del mismo tamaño. Y en la solución hipertónica va a suceder algo interesante, que hay mucha más cantidad de moléculas afuera de la célula, entonces estas van a crear un montón de interferencia, no permitiendo el paso. Entonces lo que está dentro de la célula, que tiene menos soluto, va a salir, como dice la ley de ósmosis, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con la célula es que se va a empezar a achicar, se va a empezar a arrugar. Y ahorita vamos a comprobar esto con el experimento de la papa. Ok, ahora viene la parte más divertida. Vamos a hacer el experimento del huevo saltarín con una visión para entender lo que es la ósmosis. Entonces aquí tenemos un huevo, vamos a utilizar 2 huevos en sí. Pero este huevo tiene el cascarón, ¿no? Esta membrana vamos a desaparecerla a través de una reacción que voy a explicar ahorita. Y la membrana de adentro es semipermeable, entonces por eso vamos a usar este experimento para explicar la ósmosis. Aparte vamos a necesitar vinagre o ácido acético. Entonces vamos a empezar echando el vinagre, que no me gusta cómo huele, en nuestro vaso. No importa que sean vasos diferentes, pero pues tiene que ser bastantito vinagre para que esto suceda. Voy a acercarles los vasos para que vean qué es lo que empieza a suceder con el huevo. Ahí está. Ahí está. El vinagre es ácido acético. Entonces aquí quiero que vean lo que empieza a ocurrir. Empiezan a salirle burbujitas, aquí se observa mejor, al huevo, que empiezan a subir, o sea, wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí va a ocurrir una reacción en la membrana del huevo que está hecha de calcio. Entonces el carbonato de calcio va a reaccionar con el ácido acético, o sea, el vinagre. Entonces se va a liberar el calcio a través de dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es lo que podemos observar en las burbujitas estas que salen. Y bueno, vamos a dejar este huevo aquí ahorita para ver lo que sucede en tiempo. Miren, estas son las burbujitas que les digo que están apareciendo, que es el dióxido de carbono que está actuando con el carbonato de calcio y el ácido acético, haciendo que esta primera membrana dura desaparezca. Para nuestro siguiente experimento vamos a necesitar una papa, una hoja y un cuchillo. Entonces vamos a cortar la papa, preferentemente en cuadrados, que vamos a luego marcar en nuestras hojas. Y aquí lo que hicimos fue, ya que cortamos los cubos de papa, vamos a marcarlos con plumón para tomar en cuenta como referencia el tamaño inicial de la papa.
Y bueno, entonces acá tenemos ya nuestras soluciones, han pasado como 8 horas y este es el de la hipotónica, los voy a ir sacando. Y acá ya tenemos las papas afuera y ahora lo que vamos a hacer es pues medirlas, ponerlos en los tamaños para comparar. Y bueno, aquí ya sacamos nuestras papas de las soluciones. Entonces vamos a corroborar la ley de ósmosis. En la solución hipotónica, como podemos ver, la papa aumentó su tamaño inicial. ¿Esto por qué? Porque dentro de la papa teníamos más soluto que fuera. Fuera pues nada más teníamos agua, ¿no? Entonces el agua, como no tenía soluto que interfiriera, pues logró pasar por la membrana semipermeable, así creando que la papa aumentara su tamaño. Entonces aquí tenemos que sí se corroboró la ósmosis. En la solución isotónica podemos lograr observar que la papa mantuvo su tamaño inicial casi al 100%. Como si se le añadió un poquito de sal, disminuyó su tamaño muy ligeramente, ¿no? Pero casi se mantuvo el 100% del tamaño. Por lo que podemos corroborar que la ley de ósmosis también aquí fue cierta. Y en la solución hipertónica podemos súper corroborar que el tamaño de la papa disminuyó. También, por lo consiguiente, pudiéramos sí decir en esta que la ósmosis es totalmente cierta. Y bueno amigos, 4 días después ya es de noche y nuestro huevo ya se hizo. Por acá tengo uno completo y por acá jugando exploté uno porque lo quise rebotar a ver cuánto rebotaba y lo exploté, pero nos sirve para ver cómo queda por dentro. Entonces han pasado 4 días y vean, o sea, esto lo puedo así apretar y ya está. Miren, le voy a poner luz para que vean. Ahí se alcanza a ver. Ahí. Bueno, o sea, el punto es que, miren, yo lo hice, la verdad, con vinagre de manzana. Es mejor con vinagre. Y bueno, aquí podemos ver la sangre en una solución isotónica. Como vemos, los vasos de sangre se mantienen en su tamaño original. Cabe recalcar que es tomada de una muestra de un video, porque me picaba el dedo y no salía, nada más que se me hace relevante ponerlo como explicación. Y bueno, aquí tenemos la sangre en una solución hipotónica. Va a ocurrir la citólisis, la célula va a explotar. Como vemos, ya no tiene la forma original, ya se ve como una bolita así toda explotada. Esto sucede porque la célula va a absorber mucha agua gracias a que afuera va a haber más solvente que adentro, entonces esta va a poder pasar por la membrana semipermeable. Y en la solución hipertónica podemos ver cómo la célula se nos arruga. Ocurre lo que se llama en ciencia la crionación. ¿Por qué? Porque afuera de la célula va a haber mucho soluto, o sea, mucha sal, y nuestra célula lo que va a hacer es sacar su agua, entonces se va a chupar y se va a arrugar. Miren, ay sí, sí bota bonito. Y bueno, lo que pasaría si yo pusiera esto en agua en una cantidad isotónica, hipotónica, hipertónica, lo que yo tendría es que el huevo se infla o reduce su tamaño. Si es hipotónica se infla, hipertónica reduce su tamaño, isotónica se mantiene igual. Y bueno amigos, ahora voy a sacar mi sangre. Entonces mi mamá me va a pinchar. Prepárate, ¿en qué dedo? ¿Acá? Sí, a ver.
falta la aguja. Ya desinfectaban la aguja y todo. No fuerte. Poquito.